En particular la conferencia de prensa que se dio el día de hoy, revela pues un manejo absolutamente lamentable, ¿no?, de una situación tan delicada como es un caso de violencia contra la mujer. Y darle pase ya a nuestro invitado, Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, del cual le dimos lectura a ese comunicado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Katiuska, ¿cómo está? Mucho gusto estar aquí. Así es, bueno, estuvimos leyendo su comunicado, el comunicado de la Asociación Civil Transparencia, y yo pues le recordaba a la población que ustedes impulsaron una proclama ciudadana cuando el señor Pedro Castillo, el presidente, era todavía candidato, y ustedes pues mencionan en ese comunicado que el presidente es el responsable de esta inestabilidad y hacen una exhortación a formar un gabinete que sea de consenso y que no pues agrande los conflictos sociales que ya tenemos. Por favor, cuéntenos más sobre la visión que tienen ustedes como la Asociación Civil Transparencia. Y como bien señala, desde la propia campaña electoral estábamos preocupados por los problemas para la democracia que podían generarse. Y además hay que recordar que esa proclama la firmaron ambos candidatos a segunda vuelta, no solamente el ahora presidente Castillo. Lo segundo es que hemos hecho también un trabajo de seguimiento de los compromisos, ¿no? Presentamos inclusive un informe en diciembre pasado señalando ya algunos problemas serios, ¿no?, que venían desde el inicio del gobierno. Problemas en la idoneidad de los funcionarios, problemas en las políticas de lucha contra la corrupción y transparencia. También una cosa que nos preocupaba mucho eran los problemas que ya se notaban en la policía, en las Fuerzas Armadas, ¿no? También veíamos problemas ahí serios. Y como digo, eso fue en diciembre, ¿no? Y ahora este mes, y ahora a inicios de febrero, estamos viendo el desenlace, ¿no?, de las cosas que ya habíamos alertado en su momento. Por esa razón, consideramos que hay una responsabilidad presidencial sin ninguna duda, ¿no? Porque ya no estamos hablando de inicio del gobierno, donde uno podría decir que había un problema quizá de desconocimiento, pero ahora ya no, eso ya no puede ser una excusa para tomar decisiones adecuadas. Y quisiera precisar que nuestro interés básicamente es que haya funcionarios idóneos, ¿no? En realidad esos funcionarios pueden tener distintas visiones, ideologías, ideas sobre el país. Eso no es un problema, ¿no? El problema es que no sean idóneos, o sea, que no tengan las condiciones mínimas para ejercer un cargo de manera adecuada. Exactamente, y pues estamos viendo de que hay ministros de Estado que tienen acusaciones por violencia familiar, por tráfico ilícito de drogas, y bueno, otro que lamentablemente, según la Defensoría del Pueblo y según el currículum que brinda la propia PCM, no está, digamos, a tono, ¿no? No tiene los estudios correspondientes para asumir una cartera tan importante como el Ministerio del Ambiente frente a este tema del derrame de petróleo ocurrido en las playas de Ventanilla. ¿Cuál es su opinión frente a esa falta de idoneidad? Este tercer gabinete en el 7º mes de gobierno del presidente Pedro Castillo. Hay varios problemas, ¿no? En el caso del presidente del Consejo de Ministros, los casos que se han ido conociendo de denuncias firmes, ¿no? No son denuncias, digamos, solamente que han quedado sin registro, no, estamos hablando de denuncias hechas ante autoridades, de decisiones del Poder Judicial, estableciendo en su momento medidas de protección, ¿no?, contra una de las víctimas. Pues todo eso ya genera un problema muy serio, ¿no? Pero si eso no fuera suficiente, la manera en la cual se ha reaccionado ante esto, en particular la conferencia de prensa que se dio el día de hoy, revela pues un manejo absolutamente lamentable, ¿no?, de una situación tan delicada como es un caso de violencia contra la mujer. Y en el caso que usted menciona sobre el ministro del Ambiente, nuevamente, ¿no?, uno puede tener, digamos, una experiencia directamente en la gestión ambiental, o quizá una experiencia en el Estado, o algún tipo de experiencia relevante, ¿no? Pero lo que no puede ocurrir es que no tengas experiencia alguna, ¿no? O sea, que no tengas ningún tipo de antecedente en el campo que te vas a desempeñar, que es ser titular de un ministerio, y además de un ministerio bastante especializado como es el sector ambiental.
Así es, incluso mucha gente podrá pensar de que es un cargamontón contra ese nuevo gabinete. Sin embargo, yo quiero recordarle pues a la población que fue Transparencia la que estuvo observando las elecciones generales y que nunca le dio paso a este mensaje que tenía la señora Keiko Fujimori con el fraude procesal. Y que es ahora que Transparencia, frente a esa vigilancia ciudadana que siempre impulsa, la que tiene que levantar la voz de protesta. Por favor, hay mucha gente que dice dejen trabajar al presidente, pero Castillo es un cargamontón mediático. ¿Qué es realmente hacer una buena vigilancia ciudadana desde Transparencia? Nosotros hemos sido siempre muy consecuentes con nuestro compromiso con la democracia, ¿no? Y eso implicó realizar una observación, a diferencia de otros actores, es cierto, ¿no?, que levantaron, digamos, estas voces de un supuesto fraude. Nosotros desde un inicio fuimos muy claros, ¿no? No había nada de eso y señalamos que había que respaldar las autoridades electorales. Pero al mismo tiempo también fuimos muy exigentes respecto de quienes iban a ocupar el gobierno desde un inicio, ¿no? Y señalando hay que asumir esta posición con mucha responsabilidad, porque de lo contrario puede estar en riesgo el bienestar del país, ¿no? Y es en ese contexto, ¿no?, en el cual ahora hemos hecho este llamado último, ¿no? Este llamado último que está orientado a buscar, a conseguir, ¿no?, una corrección inmediata, ¿no?, de un problema que es sin duda muy, muy serio. Sin embargo, esta no es la primera vez que tenemos personas que no son idóneas frente al cargo, ¿no? Recordemos su primer premier, el señor Guido Bellido, que tenía ya una denuncia por apología al terrorismo. El presidente Pedro Castillo, frente a la presión mediática, frente a las llamadas de atención, parece no escuchar. ¿Cuál sería entonces la solución? ¿Confía usted en que el presidente pueda hacer un giro con ese tercer y ojalá último gabinete que debería ser de reconciliación, de cambio para nuestro país? Sí, es muy difícil hacer un pronóstico, ¿no? Porque como usted bien señala, ya ha habido antecedentes en donde no se hizo lo correcto. Exitosa. Nuestro deber como institución es exigir que se haga lo que consideramos es la obligación del presidente. Pero ya depende de él, ¿no?, asumir la responsabilidad. Por eso señalamos que ya a estas alturas no hay duda que el responsable de la crisis que tenemos es el presidente. Eso ya no hay duda. ¿Sí? Como digo, si al inicio del gobierno no podía, digamos, entender que habían condiciones que podían explicar cierta precariedad, ya no. Eso ya no es posible a prácticamente 7 meses, ¿no?, de iniciar esta gestión. Así es. Ahora, por favor, señor, pues La Negra, si hablamos de democracia, esta palabra tan maravillosa y tan preciosa que se ve amenazada con un discurso que tiene un partido político de vacancia presidencial, a pesar de que no está dentro de la Carta Magna, y otro discurso que hoy día nos da el premier hablando de que podría agotarse la bala de plata y disolver el Congreso. Nuevamente el país separado por posiciones políticas e ideológicas. ¿Qué hacemos frente a esta separación nuevamente del país? Lamentar la declaración hecha por el presidente del Consejo de Ministros al respecto. Este tema de la disolución no puede ser manejado con tanta irresponsabilidad, ¿no? Es un tema muy serio que no puede ser tratado de esta manera, ¿no? Y nuevamente, ¿no?, nosotros, así como hemos criticado a aquellos que quieren usar de una manera arbitraria la figura de la incapacidad moral permanente, también tenemos que criticar duramente a aquellos que quieren hacer lo mismo respecto a la disolución. Estos no son juegos, ¿no? Esto es un tema muy serio. Entonces, si el presidente del Consejo de Ministros inicia, ¿no?, su gestión, su segundo día en el cargo, haciendo declaraciones de este calibre, empezamos muy mal. Ojalá, pues el presidente de la República, que señaló en su momento que no iba a ir por el camino de la solución, esperemos que el presidente haga una corrección inmediata, ¿no? Y pues eso implica, desde luego, quitarle la confianza a un funcionario que hace una declaración de esta naturaleza. Así es. ¿Y cuál sería su exhortación para el Parlamento Nacional, que tampoco está ayudando mucho, ¿no?, para el bienestar del país? Hay temas más importantes y repetimos, como se lo dijimos también a Adriana Urrutia en diciembre, cuál es la valoración que se le hace al Parlamento, que solamente
hace control político, pero no cumple su otra función, que es representar y también promulgar, hacer proyectos de leyes en favor de la población. Bueno, los mismos indicadores que revelan un problema de baja aprobación en ejecutivo también se aplican para el legislativo. También el legislativo tiene una baja aprobación. Y si uno mira la confianza de la ciudadanía que aparece en las encuestas, también hay mucha, digamos, una situación de mucha desconfianza en los partidos, en los políticos, en el Congreso. Eso es muy lamentable, porque en verdad una democracia necesita de un mínimo de confianza ciudadana en la política, ¿no? Y si eso se deteriora, la cosa se pone aún más seria. El Congreso tiene ahora frente a sí un desafío tremendo, ¿no? Porque tiene que hacer uso de sus funciones, pero eso hay que repetirlo, digamos, a cada instante, ¿no? Siendo muy leales con la democracia, con la Constitución, pero también pensando en el mediano y largo plazo. La experiencia reciente muestra de que actuar pensando solamente en el momento, en la coyuntura, sin pensar en las consecuencias de las decisiones, trae más problemas que soluciones. Y que si se va a tomar una decisión muy dura en algún momento, también tiene que pensarse en el escenario posterior, o sea, ¿qué va a pasar después? ¿No? Y eso tiene que haber una responsabilidad de los políticos de todos los partidos y del Ejecutivo que eviten que la situación que ya vivimos, que es difícil, se agrave aún más. Exactamente, pero también recordar, señor La Negra, de que este año, en octubre, tenemos elecciones regionales y municipales. Y según la Contraloría, tenemos una larga lista de personas y de representantes políticos, gobernadores regionales, alcaldes, o que están presos o que han cometido actos de corrupción, robándole el dinero del pueblo en plena pandemia. ¿Cuál sería su llamado para los organismos correspondientes, para los partidos políticos, de pensar muy bien y filtrar mejor a estos posibles candidatos, de que no se repita el mismo problema que tenemos cada 4 años y cada 5 años? Sí, es su deber, sin duda, mirar con mucha atención los perfiles de las personas que postulan con sus símbolos partidarios. Lamentablemente, hay que decirlo con mucha claridad, ¿no? Muchos partidos no les ha interesado eso, ¿no? Les ha interesado, digamos, que el candidato o candidata tenga cierto arrastre, que traiga algún tipo de posibilidad, ¿no?, electoral, que tenga algunos recursos, ¿no?, a su disposición a favor de la campaña, o actores que tienen, digamos, a su vez, ¿no?, grupos que los apoyan, ¿no?, grupos a veces que son grupos de interés, ¿no?, que no están preocupados en el tema público, sino en promover sus intereses particulares. Y todo eso combinado genera un escenario que puede ser muy favorable a los problemas de corrupción. Entonces, esperemos que los partidos hagan su trabajo. Recuerda que también en las elecciones regionales también se presentan movimientos regionales, que también son, digamos, por lo menos los que están intentando participar son prácticamente 150, ¿no? Es un número bien grande, ¿no? Claro, cada quien en su región, ¿no? Pero igual es un número importante. Esperemos que la situación que hemos visto en estos últimos 4 años no se vuelva a repetir en este ciclo que viene, ¿no? Porque sería también terrible para el nivel regional de gobierno. Así es. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Quiero, por favor, cerrar ya esta conversación, este diálogo, frente a su mensaje directo con el pueblo peruano, que haga siempre una vigilancia ciudadana, que siempre esté pendiente, que nunca se realice un voto en blanco. Y también cuál es su postura frente a las manifestaciones que se llaman siempre por parte de los políticos. El día sábado se habla de que va a haber una marcha en contra del premier Héctor Valer. ¿Cuál es la postura que tiene la Asociación Civil Transparencia? Bueno, el gobierno tiene el deber de garantizar el ejercicio pacífico del derecho de protesta, ¿no?, el derecho de la gente a manifestarse. Creo que esto es lo que tenemos que decir en primer lugar, ¿no? Es una obligación del gobierno de evitar cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas que se manifiesten, ¿no? Ese es un elemento importante. La manifestación pacífica es un derecho de todos. En segundo lugar, pues la ciudadanía no acaba con ir a votar, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que necesitamos una sociedad, unos ciudadanos dispuestos a estar permanentemente atentos a lo que hacen los gobernantes, y es la única manera de obligar a que rindan cuenta de sus decisiones, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir contar con una democracia sólida en el futuro.
Muy bien, muchas gracias. Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Muchas gracias, muy buenas noches.